Estamos en la exposición piloto del Museo Paixón Motor Slot. Vamos a recorrer la temporada 1970 desde el punto de vista de las miniaturas, de cómo las marcas de slot reprodujeron coches de esta temporada. Empezamos por los 1000 kilómetros de Buenos Aires, que como no podía ser de otra forma, aparecen miniaturas reproducidas por marcas argentinas. Ahí tenemos dos Lola T70 hechos en vacuforme por la marca RAC, que para ser con esta tecnología están bastante bien conseguidos. Y también aparece ahí un Porsche 908 Flunder de Fly, como no podía ser de otra forma también, porque Fly es omnipresente en todos estos años. La siguiente carrera, Daytona, aparecen varios Porsche 917, un Ferrari 512 y un Ferrari 312. Veamos, los Porsche 917 debutaron en esta carrera, también debutaron los Ferrari 512, debutaron con esta configuración K. Esta configuración inicialmente responde a las características que aparecen en este número 1. Como vemos, absolutamente limpio, solamente tiene las dos entradas NACA traseras para la transmisión, no tiene la salida de aire del habitáculo para refrigerar el habitáculo, que se introdujo por el equipo Gulf en la siguiente carrera, y tampoco tiene las entradas de aire suplementarias para los frenos traseros, que también se introdujeron para la siguiente carrera de Sebring, solo por el equipo Gulf, no los demás equipos. Aquí, sin embargo, tenemos un NSR que sí recoge esa entrada de aire suplementaria sobre la joroba para refrigerar los frenos traseros y que realmente no se introdujo hasta la carrera de Sebring. Aquí tenemos un típico Fly que no tiene esas entradas suplementarias tampoco, pero sí tiene la salida de aire sobre el habitáculo, que solamente debería pertenecer al equipo Gulf, que efectivamente el NSR también lo tiene, aunque no debería de tenerlo más que a partir de Sebring. Después tenemos el Ferrari 512 en la configuración berlineta de Fly, bastante correcta para estas primeras carreras de la temporada, aunque después se fueron modificando a lo largo del año y Fly no lo tiene recogido. Y por último, un Ferrari 312, hecho en este caso en resina por la compañía DS Slot, que está muy bien conseguido, con esta variante específica de la carrera de Daytona. La siguiente carrera que tenemos es Sebring, donde aparecen varias maravillas. Por un lado, los Ferrari 512 de Racer, que son los mejores conseguidos, con una escala muy correcta, al contrario que otro Racer, y homólogo a la versión de Fly, es decir, tiene la misma batalla, el mismo tamaño, etcétera, etcétera, pero las formas están mejor conseguidas. Ahí tenemos una versión Speeder de Fly que responde bastante bien a la realidad, pero no tan bien como los Racer. Y por último también tenemos un Alfa 33 de Racer, que hizo podio en esta carrera y que está también muy conseguido en cuanto a formas y a escala. Después tenemos un Porsche 917 de NSR que reproduce con fidelidad todas las características del coche del equipo Gulf en esta carrera, es decir, las entradas de aire laterales sobre la joroba que refrigeraban los frenos traseros, la ventanilla superior que venía tapada pero que se había utilizado en Daytona y que en esta carrera se tapó, pero que aún mantenía ahí la entrada, digamos, de la ventanilla, la forma de la ventanilla sobre el techo. Después tenemos un coche del equipo Salzburg, que en este caso, como es de Fly y no tiene las entradas de aire laterales sobre la joroba para los frenos traseros, también responde a la realidad. Y por último, responde a la realidad en el equipo Salzburg. Si fuera un Gulf, sí que debería tenerlas. Pero vemos que el que corresponde realmente con el equipo Gulf es el NSR, el molde de NSR. Y después tenemos el Porsche 908 Flunder de Fly en la versión utilizada por Steve McQueen y Peter Rixon, inscrita por Solar Productions, que es una maravilla y reproduce perfectamente el coche que quedó de segundo en la carrera. Ahí tenemos el coche que quedó de segundo, número 48, y el coche que quedó de tercero, número 33. El que ganó era el coche número 21
pilotado por Mario Andretti, pero que no se reprodujo por ninguna marca fielmente, porque es un híbrido entre varias configuraciones y realmente no hay ninguno que lo haya hecho con nivel comercial. Aquí estamos en Brands Hatch, siguiente carrera del año, donde tenemos el equipo Gulf con los coches de NSR perfectamente reproducido, ya que tenemos las entradas laterales que ya se quedan permanentes en toda la temporada 70 en el equipo Gulf y la salida de aire sobre el habitáculo. Allá al fondo tenemos un coche del equipo Salvus, concretamente el chasis número 23, que al ser de Fly copia bien la configuración, con la excepción de que tiene la salida de aire del habitáculo que solo tenían los coches del equipo Gulf. En Monza tenemos también el mismo coche número 23, chasis número 23 de Fly, con ese mismo pequeño matiz de la salida de aire superior del habitáculo. Al igual que el coche número 12 también es de Fly, el equipo Shell, que lo mismo, no tiene las entradas de aire correctamente, ya que no es el equipo Gulf y no las debería de tener, pero sí tiene la salida de aire del habitáculo que corresponde exclusivamente al equipo Gulf, como si tiene el número 7, que es de NSR, lo cual estaría correcto. Y aquí tenemos también un Fly con la configuración adecuada, sin los aletines delanteros, con la máxima aerodinámica posible para el circuito de Monza. Aquí tenemos un 917 de Fly, que responde perfectamente al coche que se vendió al equipo español, a la Escudería Nacional CS, con el único salvedad de la salida de aire superior. Aquí tenemos el equipo Porsche con los 908, bueno, el equipo Gulf por un lado y el equipo Salvus por otro, ¿no? Pero el conjunto formando las 4 palos de la baraja en homenaje a los Sasha del año 1921, la Trafalgar Florida de 1921, perdón, de 1922, que sabemos que se ha reproducido recientemente por la marca Velasur. Aquí tenemos 3 coches de Fly, el 12, el 20 y el 40, y el 36 de NSR. Los de Fly están bien reproducidos en cuanto a la versión del año 70, donde el coche es prácticamente cuadrado en planta, digamos que no tiene ningún ensanchamiento excesivo atrás, es un coche muy cuadrado en todas sus dimensiones. Sin embargo, el NSR reproduce más bien las formas del año 71, donde vemos que en la parte trasera se ensancha para emitir neumáticos más grandes, que se hizo para las versiones del 71. Estamos a la espera de que Fly saque su versión del coche número 36. Aquí tenemos los 1000 kilómetros de Spa-Francorchamps, donde tenemos pues una berlineta de Fly, el número 23, muy bien reproducida, y tenemos ya la tercera versión del chasis número 23, también bastante bien reproducido, con la excepción de que no tiene lateral derecho pintado de color plata, como si lo tuvieron, lo debería de tener, ya que también lo tuvieron en Brands Hatch y Monza, y en esta carrera también se utilizó así, pero Fly, por alguna razón, se despistó en pintar esa parte del coche. Y aquí tenemos Porsche 908 de Fly. El 22 está hecho, es una redecoración, pero también está pendiente de salir la versión, digamos, oficial de Fly. Y también tenemos un 917 de carrera, que se adapta perfectamente al equipo Gesipa, ya que no tiene ni las entradas laterales sobre la joroba para los frenos traseros, ni tampoco la trampilla para la aireación del habitáculo, con lo cual estaría correcto ese molde. Y aquí tenemos un 512 de Fly, que es una de aquellas versiones que venía para colocar las calcas, que está bastante correcta en cuanto a su configuración respecto a la carrera de Nürburgring, aunque le faltaría algún detalle aerodinámico. Aquí tenemos las 24 horas de Le Mans, donde destacamos las maravillosas reproducciones
de Le Mans Miniatures. El número 3, Porsche 917, psicodélico. El número 6 y el número 8, que son reproducciones de Racer, podemos comparar con los Fly, donde el morro es un poco diferente y están correctos los de Racer, no, así como no el de Fly. También tenemos el 512 de la escudería Montjuic, también de Racer, una maravillosa reproducción. Ahí tenemos el 512, el que mejor encaja en cuanto a su reproducción con la versión de esta carrera, que es el del equipo Francorchamps, el 512, Ferrari 512 de la escudería Francorchamps, que sí que responde a esa configuración. Y los de la escudería Felippinetti no corresponde el morro al morro que utilizaron realmente en la carrera. El morro de Fly no responde, no tenía esa variante, digamos, del morro que utilizó la escudería Felippinetti, que era sin esos aletines delanteros. Después tenemos una reproducción de Fly del equipo Shell, David Piper, en el que está todo bien, excepto la salida de aire del Copic, que solo respondería a los coches de la escudería Wolf. Como si están correctos estos tres, que son de NSR, y que no serían correctos los que ya existían de Fly, que les faltaría esa entrada lateral en las jorobas para la refrigeración de los frenos traseros, pero los alerones suplementarios de Fly sí son mucho más correctos que los de NSR, que son exageradamente grandes y corresponden más bien a la temporada 71, no a la temporada 70. Aquí tenemos el ganador, en este caso la versión de Fly, que está correcta, con la única salvedad de la salida de aire del habitáculo, que como vemos solo correspondería al equipo Wolf. Ahí tenemos el número 25 de Le Mans Miniatures, otra maravilla. Y después el estándar de Fly en los Porsche 908 Flunder, que están muy logrados con la maravilla que hicieron para reproducir el coche utilizado por Solar Production con la cámara delantera y las dos cámaras traseras, aunque le falten los objetivos a las traseras. Después tenemos otro Le Mans Miniatures, Matra. Miento, ese es un Proto Slot Kit, perdón. Aquí tenemos un Proto Slot Kit, Matra, bastante bien conseguido. Y después tenemos el equipo Alfa Romeo, que reprodujo tanto el Proto Slot Kit como Racer. Aquí se ve que el número 35 es un Proto Slot, el 36 es un Racer, y es un poquito más ancho atrás. Probablemente lo correcto sería algo intermedio, ¿no? Pero están bastante bien conseguidos los dos. Ahí continuamos con el equipo Alfa Romeo, después los Porsche 914 de SRC, los Chevron de Proto Slot Kit, el Ligier JS1 también de Proto Slot Kit, este Ferrari 312P de DS Slot, la misma marca que acabamos de ver en la versión de este coche que corrió en Sebring, y luego los 911 de Fly, que quizás sean un poquito anchos atrás, no reproduce exactamente la carrocería que corresponde, pero ya tenían cierta anchura atrás, más que el estándar. Y ya sabemos que las aletines traseros de 911 es muy difícil reproducirlos con todas las versiones que existieron. Entonces, bueno, en este caso se acercan con las variables de las llantas traseras diferentes a las delanteras, que sería correcto. Ahí tenemos un Porsche 910 de MRRC, también bastante correcto. Un Proto Slot Kit con una versión específica del 907 utilizada para esta carrera, con esos suplementos en los pasos de rueda delanteros para cuestiones aerodinámicas. Y el último de los Porsche 911, también de Fly, reciente aparición. Veamos que continuamos con mucho 917 de Fly, equipo Salvo, equipo Martini, todos con el mismo defectillo de la salida de aire superior del habitáculo, pero bastante bien conseguidos por lo demás. Ahí tenemos el Porsche 917 Spider,
que no responde exactamente a lo que tendría que ser, ya que tendría que tener las salidas laterales de los escapes, porque este coche se diseñó originalmente junto con el que se hizo para la Can-Am del año 69 y tenían 4 escapes, por lo tanto 2 laterales y 2 traseros. Después la versión que se hizo para Interserie, que se ensayó con este coche, ya tenía los escapes atrás, que sería la que está correcta de Fly. Aquí tenemos un 917 de Fly que tendría que tener una rampa, esa parte plateada que tiene en el centro del coche, en la parte que va detrás del motor, tendría que ser una rampa que enlace con los aletines, con los spoilers posteriores y que llegue al mismo nivel. Era como una rampa aerodinámica, pero que no lo reprodujo Fly, simplemente lo arregló pintando de otro color el centro y nada más, pero ahí tendría que haber una elevación que se uniera a los 2 spoilers laterales. Este es una curiosidad, es un coche de Nonoslot, el primer coche que hizo Nonoslot en plástico, que tiene distintas versiones y que responde a un Abarth 2000, utilizado en el Campeonato de Europa de Sport de 2 litros. Aquí tenemos un protoslot, un Matra protoslot del Tour de Francia, una versión específica con doble piloto, piloto y copiloto, para carretera, ¿no? Por ser la versión específica del Tour de Francia, con los faros suplementarios, etcétera, etcétera. No es una maravilla en cuanto a ejecución, pero bueno, da testimonio de esas variantes de la carrera. Aquí tenemos un Porsche 911 de Fly que todavía tendría que tener pues, más detalles que dieran fe del aligeramiento que tuvo este coche, porque todo tenía en algunos de los faros tenía simplemente agujeros de ventilación. Este coche se redujo en peso todo lo que se pudo y es el Porsche 911 más ligero del que se tiene constancia en competición. No llegaba a los 800 kilos. Aquí tenemos las maravillas de carrera y de escalas de Inglaterra utilizadas en la NASCAR. Tienen siempre algún detalle que no responde exactamente a la realidad, pero son miniaturas muy logradas para la finalidad que tenía como juguete. Aquí tenemos también un coche con una declaración específica y una configuración específica de la carrera de Inglaterra, sobre un Escort con las variantes y con los accesorios necesarios para reproducir el coche de la Copa del Mundo. Lo único que le falta es la entrada de gasolina posterior, la entrada rápida de gasolina sobre el maletero en uno de los laterales, pero bueno, se puede perdonar ese pequeño detalle. Por último, los Fly del Campeonato de Europa de Turismos, los GTA, que están bien reproducidos en general. Una versión, digamos, de aletines anchos, que corresponde a la competición y a las carreras que están reproducidas. Aquí tenemos en el Rally Copa del Mundo 2 coches Scratch and Build construidos por el modelista lucense Carlos Reboredo, que son auténticas joyas, que son de su propiedad además, son cedidos para esta colección, para esta exposición, y que tienen muchísimos detalles caseros que los hacen auténticamente maravillosos, increíbles. La reproducción fiel de lo que fueron estos coches, con las preparaciones específicas para este rally tan particular. Aquí tenemos este pequeño triplete que hizo Slow Racing Company sobre el 914 del Maratón de la Ruta de Nürburgring, que hicieron triplete, esta carrera tan especial que se hizo en los finales de los 60 y hasta el año 71, cada año con más distancia, y son coches que responden bien a la configuración de la realidad de las carreras reales. Aquí tenemos más Porsche 917. Volvemos a lo mismo en el equipo de Bibi Piper. El coche número 1
tendría que tener esa rampa central, que ahí viene pintada de color marrón, que Fly lo resolvió simplemente con esa diferencia de color, pero tendría que ser una rampa en ascenso que enlazara con los spoilers posteriores. Aquí Porsche 908, 908.2, que responden bien a la configuración de estas carreras. Un Fly del equipo Gesipa, que también responde a la configuración, a excepción de la salida de aire en el capó, en el techo del habitáculo, lo mismo que los del equipo Salworth. Ahí tenemos otra vez el 023, el chasis 23, en ese caso con el número 21, que corrió en Zedworth. Última aparición del coche en esta temporada 70. Y lo mismo el Flunder, que corrió en las carreras que se hacían como soporte del Salón Internacional del Automóvil de París. Aquí tenemos coches especiales porque la Can-Am es una competición reproducida pues a veces muy bien y a veces regular dentro del slot. En este año tenemos bastantes buenas reproducciones. Por un lado tenemos el primer Chaparral 2J que se fabricó en slot, que es la versión de top slot. Es una resina bastante rústica en el sentido que es bastante gruesa y las partes que se deberían de ser en Lexan no están muy bien reproducidas, las llantas no le corresponden, pero que para la época Top Slot hacía unas resinas de muchísima calidad. Esta quizás no fue su mejor resina, pero fue en su momento una novedad enorme tener este coche en el slot. Aquí tenemos una versión que sacó mucho después la marca americana CG Slot, que es el primer coche reproducido en gran serie en slot, 500 unidades, del que tenemos constancia, hecho 100% en 3D, en impresión 3D. Este coche todavía se le ven las estrías de la impresión, pero está muy logrado y tiene la virguería de que el extractor posterior es operativo y además tiene un motor específico que mueve el extractor de aire. Después tenemos estas maravillas americanas que solo se fabricó, es una marca que solo fabricó este coche, HSRR, Historic Sport Racing, que reprodujo tanto la versión de Garney como la versión de Denny Hulme, con dirección en las ruedas delanteras, etcétera, etcétera. Aunque estos coches los reprodujo después Slotit y también los reprodujo MG Vanquis, estos quizás sean los más fieles al original. Ahí tenemos una versión del McLaren anterior, del M8B, hecha por MG Vanquis, con el alerón bajo, digamos, ya ajustado a la normativa del año 70, en la que no se permitían los alerones sobremontantes sobre las suspensiones. Y antes de hacer un alerón específico, como en la versión siguiente, en el M8D, simplemente le metieron ese spoiler y está bastante bien reproducido, con la excepción de que es una escala indebida por el tema del diferencial que se empeñaron en meter la marca de MG Vanquis. Y lo hace pues que se va a una escala de 1,30 aproximadamente, o algo más. 98, 99, 1,30. Tiene la curiosidad de que es el único coche de la historia que está decorado con motivos de slot. Ahí tenemos un circuito sobre su carrocería, reproduciendo un circuito de slot. Aquí continuamos con la marca CG Slot Racing, de impresión 3D americana, con pequeñas series, pero digamos comercial y perfectamente reconocible y con un canal de venta establecido. También se percibe todavía las estrías de la impresión 3D, pero son coches bastante bien reproducidos. Esta unidad concretamente tiende a engordar, a deformarse un poco hacia los lados, pero inicialmente venía muy bien. Aquí tenemos un BRM reproducido por esta marca americana CG Slot Racing en impresión 3D, y ahí tenemos detrás
el que produjo en su día MG Banquis y donde podemos ver la diferencia de tamaño por el tema del escalado de MG Banquis. Ahí tenemos dos carreras diferentes, principio y final de temporada. Y por último también tenemos aquí la última revisión del diseño por parte de GS Slot Racing del Chaparral 2J, que es una auténtica maravilla. Este ya mejora mucho la primera versión, aquí hay un montón de detalles que no tenía la primera versión. Bien, es verdad que no, el estator trasero no es operativo, como sí lo fue en el primero, pero está mucho más logrado. Y aquí por último un Toyota Grupo 7 de Bitume Slot Racing, que fue también una maravilla en su momento, aunque nunca llegó a correr realmente, pero reproduce muy fielmente el coche que hizo Toyota en su momento, que tiene doble turbo y que esa parte también del turbo de los tubos de escape está muy bien reproducida. Vamos a la Trans Am del año 70, que aquí bueno, es el único año que todas las marcas de Detroit tenían un coche en la Trans Am. Y aquí debemos estas reproducciones a Scalestri España, Scalestri Inglaterra. Ahí tenemos el equipo Ford de Scalestri Inglaterra. Después tenemos el equipo Plymouth, que inicialmente sacó Scalestri España y ahora recientemente también sacó Scalestri Inglaterra, el dorsal número 48. Todavía solamente el 48, ese que tiene las llantas blancas, comparado con el de Scalestri España. Los dos tienen pequeños defectos, quizás sea más ajustado el de Scalestri España, pero son buenas reproducciones las dos. Aquí tenemos dos reproducciones diferentes del Dodge hechos por Scalestri Inglaterra, las dos de Sam Posey, que corrió tanto con el dorsal 76 como con el 77. Luego ahí tenemos varias versiones del Camaro. La más bonita es la reproducida, la del equipo Chaparral, que lleva el spoiler delantero en Lexan transparente, como en la realidad. Y por último tenemos un Alfa Romeo que corre en la División 2 de Revoslot. Y estas dos maravillas son dos scratch, bueno, son dos kits montados que se vendieron en muy pequeña serie por Coyote Slot Racing, digamos moldeados por el modelista y scratcher lucense Carlos Reboredo. Aquí están montados también por él, de hecho estos son de su propiedad, que son dos maravillas, el Pontiac Firebird y el American Motors Javelin. Y por último la Fórmula 1 del 70, que tenemos reproducida bastante bien en cuanto a que tenemos ya varios moldes del March. Ahí tenemos el que ganó el Jarama de ese año con Jackie Stewart, el número 1, el Lotus 49 en sus últimas versiones, que todavía daba coletazos en el año 70, otras versiones del March, distintas versiones del Lotus 72, el primer coche que perdió el radiador en el morro para llevarlo a los pontones laterales. Aquí tenemos reproducciones tanto de Scalestri Inglaterra como de Policar, de Slaughter Pit. Y el Tyrrell 002, que tiene la misma configuración que el 003, en este caso de Scalestri Inglaterra, aunque ya conocemos que Scalestri España lo había sacado en su día y lo tenemos en el año 71. Con esto completamos este año tan brutal de 1970, que es el año del que tenemos más reproducciones en el museo y también en esta exposición, y que tiene una riqueza impresionante en cuanto a las reproducciones y cómo los fabricantes han planteado distintas estrategias para tener coches de esta temporada.
Espero que os haya gustado.